Emmanuel. Emmanuel, para todo hijo de la gracia. Dios Todopoderoso está con nosotros. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les doy la bienvenida a esta hermosa noche, esta maravillosa noche de alabanza, de adoración, de oración, de súplica y una noche para recordar. Como hijos del Dios Altísimo, nos hemos reunido nuevamente como una gran familia para adorar, para alabar, para tener comunión y para buscar el rostro de aquel que es el único que puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Ningún ser humano tiene poder propio. Todo poder en el cielo y en la tierra pertenece a Dios y solamente a Él. Les doy la bienvenida una vez más. Que la paz de Dios permanezca con ustedes. Que el gozo de Dios permanezca con ustedes. Y que la gloria de Dios permanezca con ustedes. Aleluya. Por favor, tomen asiento. Una noche de alabanza, noche de adoración, noche para recordar. De eso se trata esta noche. Los hijos de Dios tienen una noche que recordar. Aquella maravillosa noche cuando el dolor y el sufrimiento pasaron de largo sobre ellos. La muerte pasó de largo sobre ellos. El terror y el miedo pasaron de largo sobre ellos porque había sangre en los dinteles de sus puertas. Sangre que viene con una instrucción y obediencia. El sufrimiento pasó de largo sobre ellos. El miedo, el terror pasaron de largo sobre ellos. Aquella maravillosa noche. Y esta noche es esa noche para ustedes. Esta noche es esa noche para ustedes. Porque ustedes fueron llamados y vinieron en obediencia. Hay una marca de Cristo en sus vidas. Sí, hay una marca de Cristo en sus vidas. El dolor pasará de largo sobre ustedes en el nombre de Jesús. La enfermedad y la aflicción pasarán de largo sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. La sangre significa la presencia protectora de Dios. Ustedes serán protegidos en el nombre de Jesucristo. Serán guiados en el nombre de Jesús. Y ahora mismo comiencen a hacer la señal de la cruz en su frente. La señal de la cruz en su frente. Háganlo en representación de sus seres queridos. Háganlo en favor de sus seres queridos. La señal de la cruz. Digan, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Quiero escuchar a alguien decir, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Aquí estamos otra vez. Así que alimentemos nuestros espíritus con la palabra de Dios. Alimentemos nuestros espíritus con la palabra de Dios. Sabemos que Dios Todopoderoso no hace nada sin su palabra. Fue su palabra la que dijo, vengan. Y aquí estamos. Él nos habla por medio de su palabra y por su espíritu. Dios nos bendice a través de su palabra. Somos guiados por su palabra. Así que continuaremos haciendo de la palabra de Dios el estándar para nuestra vida. Dile a alguien, haz de la palabra de Dios el estándar para tu vida. Haz de la palabra de Dios el estándar para tu vida. Esta noche estaremos hablando sobre la competitividad. Espero que tengan la palabra de Dios con ustedes. No solamente la que está en sus manos, sino también en sus corazones. No solamente la Biblia en sus manos, sino también en sus corazones. Aleluya. Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan. Déjame ver tu Biblia. Levántenlas.
Abran en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, y que alguien lea para nosotros. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Aquel que los conoce mejor que ustedes mismos les está hablando. Dice que Él es la vid. Ustedes solamente son las ramas, pero si permanecen en Él y Él en ustedes, darán mucho fruto. Separados de Él no pueden hacer nada. Quiero que observemos la palabra mucho. Mucho fruto. Miren este árbol. Por ejemplo, asumamos que este árbol es un árbol de cultivo comercial. Pueden ver muchas ramas allí. Muchas ramas. Y a veces ven que los frutos en algunas ramas son abundantes. Son muchos. Mientras que en otras ramas los frutos son muy escasos. Y uno se pregunta, ¿cuál es el problema? Provienen de la misma fuente, del mismo árbol. Así es también con nosotros y nuestra vida cristiana. Jesús dijo que si permanecen en Él y Él en ustedes, darán mucho fruto. Muchos de nosotros tenemos vidas cristianas cuestionables. Sí, afirmamos conocer a Jesús. Nos acercamos a Él como la vid, pero nuestras vidas cristianas son cuestionables. Si tu vida cristiana te cuestiona, no puedes dar mucho fruto. No puedes dar mucho fruto. Énfasis. Darán mucho fruto si están en Él. Y así esta noche tengo una pregunta para ustedes. ¿Necesitan poder? ¿Necesitan poder? Pensé que habían dicho que no. ¿Necesitan poder? ¿Qué quieren hacer con Él? Cuando hablamos de poder, en realidad hablamos de luz, hablamos de Dios, de fuerza. Todos necesitamos poder, pero necesitamos poder de aquel que tiene poder para dar. Necesitamos poder de aquel que tiene poder para dar a quienes lo necesitan. No puedes dar lo que no tienes. ¿Acaso das lo que no tienes? Necesitamos poder, pero ese poder debe venir de aquel que tiene poder para dar a quienes lo necesitan. Dios Todopoderoso. Dios quiere darse a sí mismo a ustedes. Quiere que su poder sea depositado en sus vidas. Sus instintos y su naturaleza quieren que sea evidente en ustedes, porque Él es el poder. Dios es poder. Conocerlo es conocer su poder. Conocer la presencia de Dios es conocer su poder. Hoy, muchos están buscando poder en todas partes, en toda fuente, en lugares impíos, en lugares no santos, en lugares prohibidos para Dios. Están buscando poder. Pero Dios Todopoderoso es la única fuente de poder que necesitan para vencer la debilidad, para vencer el miedo, para vencer el pecado. Dios es la única fuente de poder que necesitan sobre el miedo, sobre los desacuerdos.
la desesperanza, si alguna vez se encuentran luchando con cualquiera de estas cosas en sus vidas, si se encuentran luchando con el temor, temor a todo, temor a lo desconocido, si se encuentran luchando con debilidades, entenderán, sabrán cuán difícil es vencer en su propio poder, en su propia fuerza. Ustedes no tienen poder. ¿Ven cuán difícil es vencer en tu propia fuerza? ¿En tu propio poder? Ven, el hombre fuera de su creador es como una batería. Ustedes fuera de su creador son como una batería que constantemente necesita ser cargada. Necesitan ser cargados constantemente. La conectan a la energía y permanece allí. La desconectan y la apartan. Ustedes son como una batería que necesita ser constantemente cargada. Y si quieren mantenerse completamente cargados, necesitan estar conectados a la fuente. Si quieren mantenerse completamente cargados, es necesario que haya transmisión de poder de Dios hacia ustedes en todo momento. Porque cada mala decisión, mala elección, un mal movimiento, un mal paso que el hombre ha dado en la vida, es porque se desconectó de su fuente. Cada mala decisión, mal paso, mal movimiento que hayan hecho en la vida es porque se desconectaron de su fuente. Y cuando la vida de fe se apaga, la vida se vuelve muy dura. La vida se vuelve un camino aterrador para continuar. Necesitamos a Dios. Sí, quiero decir, necesito a Dios. ¿Puedo escuchar a un hijo de Dios decir, necesito a Dios? Sí, necesitan a Dios. Muchas personas están desconectadas de su fuente hoy debido a las vicisitudes de la vida, los problemas de la vida, los desafíos de la vida. Pero puedo asegurarles que aún pueden ser reconectados. Pueden ser reconectados. No importa cuán desconectados hayan estado, pueden ser reconectados con su Creador como hijos de Dios, cuya confianza y esperanza están solamente en Cristo. Pueden ser reconectados. Muchas personas se desconectaron debido ¿a qué? A los problemas. En el momento en el que comienzan a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ese es el comienzo de la desconexión. Comienzan a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ese es el comienzo de la desconexión, de la duda. Yo misma me encontré en ese mismo estado, donde fui tentada a comenzar a preguntarle a Dios por qué. Pero su respuesta fue rápida. Su gracia abundó. Las pruebas, las tentaciones y los problemas no pueden quebrantar ¿qué? A aquel que depende de la fuerza de Dios. Así que en el momento en el que comienzas a preguntarle a Dios, ¿por qué este problema? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Es el comienzo de la desconexión y la duda. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Él. Él dijo que es la vid, ustedes son las ramas. Permanezcan en mí y yo en ustedes, y darán mucho fruto. Sin mí nada pueden hacer. Quiero que abramos nuestras Biblias una vez más en Génesis. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Así que haré la lectura. Adán tuvo relaciones con su esposa Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo, con la ayuda del Señor he dado a luz a un hombre. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel cuidaba rebaños y Caín trabajaba la tierra. Con el tiempo Caín llevó algunos frutos de la tierra como ofrenda al Señor.
Y Abel también llevó una ofrenda, las mejores porciones de los primogénitos de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Así que Caín se enojó mucho y su rostro se entristeció. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está decaído tu rostro? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Dios es amor. Que alguien diga, Dios es amor. ¿Puedo escuchar a alguien decir, Dios es amor? Imaginen la advertencia. Imaginen la advertencia dada a este hombre aquí. El pecado está a tu puerta. Quiere tenerte. Desea poseerte. Así que el pecado puede desear poseerte. Ven que muchas de las cosas que hacen no son normales. El pecado desea poseerte, pero debes vencerlo. Debes. Eso significa que también tienen poder para vencerlo. Dios les ha dado poder para vencer el pecado. Tengan cuidado. Imaginen el amor que Dios estaba expresando hacia este hombre. El pecado está a tu puerta. Está allí. Quiere tenerte, pero debes vencerlo. Que alguien diga, el poder del pecado sobre mí está roto. El poder del pecado sobre mí está roto. El poder del pecado sobre ustedes será roto en el nombre de Jesús. El poder del pecado sobre sus vidas será roto en el nombre de Jesús. El poder del pecado sobre sus familias será roto en el nombre de Jesús. En nuestra era hay dos tipos de adoradores. Desde el principio, dos tipos de adoradores. Aquellos que adoran a Dios en espíritu y en fe, y aquellos que hacen lo contrario. Dos tipos de adoradores. Aquellos que adoran a Dios con todo su corazón, toda su vida, toda su mente, con todo lo que hay en ellos. Y por otro lado, aquellos que hacen lo contrario, como Caín y Abel. Caín y Abel. Sus ofrendas eran diferentes. Sus compromisos eran diferentes. Sus deseos eran diferentes. Uno se presentó orgulloso, sin creer en su corazón, con un ego inflado, nacido del orgullo. Se presentó así y su ofrenda fue rechazada. ¿Por qué? El otro vino como un pecador, necesitado de la misericordia de Dios, necesitado del amor de Dios, necesitado de la guía de Dios, y fue honrado. Él adoró en fe, ofreció en fe, caminó por fe. Fe. El hombre de Dios dijo que es un movimiento hacia Dios. La fe hará que veas lo que Dios está mirando. Hará que te muevas en la dimensión en la que Dios se mueve. Él ofreció en fe y fue honrado. Pero aquí viene la división, la competencia, herramienta de Satanás. Esa es una herramienta de Satanás. Satanás no puede venir y simplemente tomarte de la mano y decir, ven conmigo. Él desea tenerte, pero él te va a decir,
ven conmigo, dame tu vida, dame esto. No, Él vendrá a ti a través de la duda, a través de los celos, de la envidia, la amargura, la ofensa. Él se alimenta de esas cosas. Caín estaba enojado con su hermano. Se volvió rebelde contra Dios. Estaba enojado. Estaba compitiendo con él. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser rebelde? Ese espíritu es tan malo como la brujería. Un espíritu rebelde es tan malo como la brujería. Estaba enojado con él. ¿Qué sucedió? Malicia en el corazón, ofensa en el corazón, ira en el corazón, frustración en el corazón. Lidia con la ofensa, lidia con la ira, lidia con la amargura, lidia con la envidia, los celos, porque es destructivo. Que alguien diga, es destructivo. Destructivo. Caín mató a su hermano menor, a quien debía amar y proteger. Lo mató. La primera muerte registrada en la Biblia trajo vergüenza, trajo dolor, angustia a la familia, a sus padres. Lidia con la ira, lidia con los celos y la envidia. Es una herramienta de Satanás. La Biblia nos hace entender que Satanás los desea. El pecado los desea. Así que no le den su alimento, no le den su herramienta. Competitividad. Competitividad. ¿De qué se trata? Del deseo de probarse superior. Yo soy superior. Soy más que tú. El deseo de tener éxito a cualquier costo. El deseo de triunfar a cualquier costo. De superar a los rivales. Y esto lo vemos en todas las áreas de los esfuerzos humanos. Está en sus casas, en sus hogares, en sus oficinas, en todas partes, en todos los ámbitos. Está allí, en sus hogares, manos, organizaciones, incluso en las iglesias de las que somos parte. La Biblia nos dice en Santiago, capítulo 3, versículo 16, que donde existen los celos y las ambiciones egoístas, allí hay contienda y toda clase de maldad. ¿Qué batalla están peleando hoy? ¿Qué carrera están corriendo? ¿Con quién están compitiendo? ¿Qué carrera están corriendo? ¿Qué batalla están peleando? ¿Quién es su rival? ¿Quién es su rival? Solo sepan que no hay mirada malvada ni mirada envidiosa que escape al ojo observador de Dios. Cualquier batalla que estén peleando hoy, cualquier carrera que estén corriendo, ya sea sana o no sana, recuerden siempre que los ojos de Dios están sobre ustedes. Él los está observando. Tengan cuidado. Si la carrera que están corriendo es para la gloria de Dios, entenderán que no hay competencia en el destino. No hay competencia en el destino. Correrán su carrera tal como Dios la diseñó para ustedes y estarán contentos. Ustedes son esa rama, ¿no es así? Él dijo, si permanecen en Él, darán mucho fruto. No hay competencia en el destino. Si la carrera que están corriendo es para la gloria de Dios, correrán esa carrera con todo su corazón, con todo lo que hay dentro de ustedes. Quiero que volvamos a mirar nuestras Biblias y que alguien lea para nosotros en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 35. Llegaron a Capernaum.
Y después de entrar en la casa, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Después de qué? Entrar a la casa. Sí, Jesús preguntó a sus discípulos. Preguntó a sus discípulos. ¿Qué discutían por el camino? ¿Qué discutían por el camino? Pero ellos no respondieron. No respondieron. Espera, hermana, no respondieron, porque sabían que aquella discusión estaba mal. Mi Biblia dice que se quedaron callados. Permanecieron en silencio porque aquello que discutían estaba mal. Incluso sus corazones los convencían de ello, de que estaba mal. Así que guardaron silencio. ¿Y qué pasó después? Porque en el camino En el camino habían estado discutiendo entre ellos habían estado discutiendo. acerca de quién era el más grande. ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús se sentó, Lo sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, los reunió y les dijo, escúchenme, el que quiera ser el más grande el que quiera ser el más grande debe ponerse en último lugar y ser el servidor de todos. Aleluya. ¿Eso fomenta la competencia? ¿Desean ser los más grandes? ¿Ese era el argumento aquí? Entonces deben estar listos para servir. Serán servidores de todos. Estamos hablando de competitividad. Dios no la fomenta. No la necesitamos en nuestras vidas. Es una herramienta de Satanás. Ustedes que desean ser los más grandes, que desean estar en el primer lugar, primero deberán hacerse los últimos y servir a todos, convertirse en siervos de todos. ¿Saben lo que significa ser siervo de una multitud? Darán sus vidas por ello. Siervos de todos aquellos que Dios les ha confiado. Darán sus vidas por ello. Cuando todos caigan, ustedes permanecerán firmes. Cuando haya consecuencias, ustedes permanecerán firmes. Cuando nadie puede decir la verdad, ustedes dirán la verdad. Así que si desean ser los más grandes, deben ser siervos de todos. Aquellos que compiten por metas mundanas, mírenlos, están compitiendo por metas mundanas, porque están motivados por un sentido de valor, pero pierden lo que es importante en la vida. ¿Qué es importante en la vida? Persiguen cosas que no tienen valor duradero. Van tras cosas que no tienen felicidad auténtica, descuidando los principios, las relaciones, el carácter y la integridad. ¿Debido a qué? A su orgullo, a su ego inflado. Pueblo de Dios, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde se encuentran en todo esto? ¿Puede alguien leer Abdías, capítulo 1, versículo 3 para nosotros? Tu orgullo te ha engañado. Por tu propia arrogancia, Tu propio orgullo te ha engañado. porque vives en las alturas rocosas, Porque vives en las alturas rocosas, en fortalezas elevadas. porque vives en las alturas rocosas, en fortalezas elevadas, en las montañas, y dices con arrogancia, ¿quién podrá alcanzarme aquí arriba? ¿Quién puede tocarme aquí? Presumes arrogantemente. Presumes arrogantemente. Tu propio corazón te ha engañado. Siempre habrá conflicto, hipocresía y fingimiento cuando se siguen valores que no se alinean con las acciones. Valores que no se alinean con tus acciones siempre estarán allí. En primer lugar, ¿qué provocó que los discípulos discutieran sobre quién sería el más grande? ¿Qué provocó eso? Fue la posición. En ese momento de sus vidas, estaban en la cima de su ministerio. La gente comenzaba a verlos como seguidores de Jesucristo. Los milagros sucedían en todas partes, a donde iban. Eso fue lo que provocó la discusión. ¿Quién será el más grande? ¿Quién será el líder? Posición. Problemas, envidia, celos entre ellos.
Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 40. Hay otra situación ahí, la competitividad. Y Juan le respondió diciendo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. No está con nosotros. Y se lo prohibimos. Vimos a alguien echando fuera demonios en tu nombre y no es parte de nosotros. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. ¿Y luego qué? Que luego pueda hablar mal de mí. No se lo prohibáis. ¿Acaso eso fomenta la competencia? Hay personas que habían estado siguiéndolo, habían estado ministrando y cosas estaban sucediendo y uno de ellos vio a alguien haciendo lo mismo que ellos hacían en su nombre y vino y le dijo, no, esto no es posible. Esta persona no está con nosotros. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Debemos prohibirle hacerlo? Él dijo no. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Corre tu carrera. Tienes mucho por delante. Él dijo, nadie puede hacer eso en mi nombre y luego darse la vuelta y decir que no me conoce. Recuerden, ustedes son una rama. Que alguien diga, yo soy una rama. Ustedes están conectados a la vid. ¿Qué dijimos antes? Antes de ser cargada una batería, necesita estar constantemente conectada a la fuente. Una vez que es desconectada de la fuente, viene la desconexión. Y es la ira, la amargura, la envidia, los celos, la frustración, lo que puede llevarte a hacer eso. En la semejanza a Cristo, no hay competencia mundana, sino que todos serviremos para la gloria de Dios. Que alguien diga, serviremos para la gloria de Dios. Serviremos para la gloria de Dios. Servimos a un Dios. Así es, servimos a un Dios, el creador del cielo y de la tierra, y en Él vivimos. Les exhorto, hijos de Dios. El problema y la dificultad en el mundo hoy son resultado de la insatisfacción. No estás conforme con quién eres. Quieres vivir según el estándar del mundo. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Tengo que luchar con uñas y dientes para conseguir lo que quiero. Muchos se esfuerzan, matan, hieren, manipulan y comprometen sus valores para lograr las cosas a su manera. No sean parte del mundo. No sean parte del mundo. Ustedes son una rama de esa vid. Permanezcan en Él y darán mucho fruto. En el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo. Dios ha hablado. Cristo ha hablado. Así será. Dios los bendiga a todos.